Ya está con nosotros aquí en el estudio el mismísimo Gabriel Salazar, que yo sé que ustedes estaban esperando muchísimo. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Por segunda vez ya en nuestro estudio, qué honor. Así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien. Sí, para nosotros también, por supuesto, siempre es un agrado y además en un momento tan especial de la sociedad chilena, donde se dan discusiones que son bien de fondo y que tenemos que tomarnos con mucha responsabilidad. Yo voy a leer la contratapa del libro, porque me pareció que era muy interesante. Dice, no tiene sentido histórico delegar la soberanía prestando advocación a partidos políticos que han demostrado hasta el cansancio que no han representado jamás los intereses del pueblo ciudadano. Por cierto, en las encuestas, que a lo mejor podrán ser tan válidas o no, siempre son los que tienen la menor legitimidad, ¿verdad?, en la población, alrededor de un 2%, apenas están partidos políticos. Es necesario, pues, desde ayer pensar el futuro sin ellos, sin partidos políticos. ¿A qué esperar? ¿A que los políticos terminen el proceso constituyente que, a espaldas de la ciudadanía, están organizando? Porque de hecho no se cubre nada, no se sabe nada de lo que está pasando ahí. A que perpetúen hasta el final el crimen que están cometiendo contra el principio universal de la autodeterminación de los pueblos. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos que se han congregado en un territorio para poblar, convivir y autodirigir su vida y su destino, se han gobernado por una asamblea abierta y han destinado a ese efecto un espacio público. La plaza, el foro, el ágora. Don Gabriel Salazar, como siempre, muy lúcido y muy interesante. ¿Podemos vivir sin partidos políticos, cree usted? Voy a partir de una. Es la gran pregunta, ¿no? Pero que nadie se atreve a responder. Muy poco, la verdad. Llevamos ya casi 2 siglos, no, 150 años con partidos políticos que se han ido progresivamente apoderando del Estado. Es su, digamos, área de trabajo, ¿no? Claro. Donde se han constituido como un gremio que ha tendido a monopolizar de una u otra manera el Estado, lo que ha implicado que la ciudadanía ha perdido prácticamente el control del Estado y de los que son o debieran ser sus representantes, ¿no? Y por eso es que estamos viviendo una crisis en Chile, en todo el mundo se está viviendo, pero aquí en Chile mucho más aguda, al extremo de que llevamos casi 8 años, desde el 2014-15, con una clase política que tiene alrededor del 5% de prestigio y de reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Nada. Y a veces llegó hasta el 2%, ahora está de nuevo en un 4% de apoyo. ¿Cómo es posible entonces que el estamento social, el grupo social más desprestigiado de Chile, esté monopolizando hoy el proceso constituyente, excluyendo a todos los niveles posibles la participación ciudadana? Yo creo que ese es un problema que tenemos que pensar todos en profundidad, y por eso este libro lo escribí, porque bueno, llevo más de 63 años investigando todas las hebras de la historia de Chile. Wow. Desde que tremendo. el historiador Mario Góngora me contrató como ayudante de investigación, y no he parado hasta el día de hoy. Entonces ahora me di cuenta, después de escribir 40 libros, ¿no?, de que ya he investigado bastante, y al observar esta coyuntura política que estamos viviendo, como que todas las hebras encajan. Entonces todo lo que estudié por un lado en historia social, historia económica, historia política, historia local, qué sé yo, etcétera, veo que pueden relacionarse en una conclusión, que en un balance histórico, que uno ya a esta altura digo, bueno, mejor que le entregue a la ciudadanía como un paquete redondito. Claro, ahora tengo una duda. Por eso, yo porque, perdón, solo, ¿sí? ¿por eso testamento? Es un testamento político. Por eso dije queremos testamento, claro, preguntar. uno puede escribir testamento antes de que se muera. No, entonces, obvio, esa es la idea, po. Oiga, Lo don veo Gabriel, muy bien, ¿ah? cuando usted dice estas hebras que se van juntando y que encuentran un sentido, esto quiere decir de que toda la estructura que hemos vivido, por lo general uno hace el balance de los 50 años, de los 40, inevitablemente nos tenían que conducir a esta realidad donde vivimos una crisis de populismo y de partidos desprestigiados. Hubo un momento donde todo se enredó y donde perdimos un poco el sentido del bien común, porque hoy día vemos que, independientemente de los colores, hay sectores políticos que
no le interesa la mirada en perspectiva, sino simplemente el tratar de cualquier manera de llevar agua a su molino y a sus intereses. De una manera que por lo menos yo, que bueno, tengo conciencia política desde los años 90, nunca había visto. Solo a partir de los 90. O sea, los 80 era Por un la niño. edad que tenemos, claro. Sí, en los 80 era un niño y Claro. yo veía como mi abuela participaba en las Ya. protestas sí, y mi abuelo estuvo preso, pero así como participar, claro, yo la primera votación en la cual participé fue la de la elección de Frey, o sea, en Claro, 94. yo también parece, sí. Claro. Bueno, Tenemos la misma respondiendo a la Sí. primera parte de tu intervención, claro, uno puede decir, todos los procesos han conducido a esta situación, pero no, lo triste del caso, que esta situación es la misma que se dio en 1830, cuando se inició el proceso de búsqueda de cómo construir un Estado que la ciudadanía pudiera aceptar como suyo, para vehiculizar, desarrollar, digamos, su sentido de vida en este mundo, ocurrió lo mismo que está ocurriendo hoy. La ciudadanía se encontró en 1830 en adelante que no participó en la elaboración de la famosa Constitución de 1833 Claro, y no participó a todo lo largo del siglo siguiente. increíble. O sea, lo que hoy día estamos viviendo es historia repetida y es muy triste decirlo, porque hay un dicho por ahí, ¿no? Cuando un pueblo está repitiendo su historia es porque no la conoce, o porque se la han contado mal, o porque le contaron mentiras. Y eso es lo triste de nuestra situación. Estamos en este problema hoy porque no conocemos nuestra historia en profundidad. Y en cierto modo yo fui haciendo eso, encontrar la verdadera historia, pero claro, tuve que hacer historia social, historia política, historia económica, historia local, qué sé yo, por todas partes. Y al contemplar ahora todos esos procesos que los he 40 años estudiando, más de 63 años estudiando, me doy cuenta que es la misma cuestión que se repite. Qué impresionante. Durante 11 veces en nuestra historia hemos tratado de construir el Estado de abajo hacia arriba, o sea, desde la soberanía Claro. popular hacia arriba. Y hemos fracasado, excepto el año 28, 1828, que es una excepción. Pero ¿Y cuánto a duró tal eso, punto perdón? que ya perdimos la idea que somos nosotros los que debemos darnos el orden político, social y económico que necesitamos para nuestro desarrollo y nuestra prosperidad, ¿no? ¿Cuánto duró eso de No sabemos. 1928? ¿Mm? ¿Cuánto alcanzó a durar eso de Menos de un año. 1928? Menos de un año. Cuando se aprobó, Santiago, que era la única ciudad que se opuso a lo que se acordó en esa constitución, entonces, como no tenía mayoría electoral, como no tenía el control del ejército, que era patriota y al mismo tiempo era partidario de la Asamblea Popular, ¿te fijas? Entonces organizó un ejército pagado por los grandes mercaderes de la época, por tanto un ejército mercenario. Claro. Y con ese ejército, así y todo, ganaron la batalla de Ircay. Y después de eso, claro, disolvieron el ejército patriota, lo dieron de baja, lo eliminaron y convocan una asamblea, una convención constitucional, el mismo nombre de la última. De la de ahora. Claro, donde no hubo ningún partidario de, digamos, la democracia participativa. Solo diputados santiaguinos. Qué increíble. Sus Cómo propios se va diputados al repitiendo. Congreso los designaron igual que hoy día. ¿te fijas? Igual, claro. Era una Como comisión de experto. expertos, claro. La comisión de Como hoy. expertos, claro. Y luego eligieron unos pocos, pero le mandaron una cartita, usted preséntese como candidato. ¿eh? O sea, todos los candidatos eran de ellos. Y después votaron, claro, y fueron electos. pero Votaron, claro. exactamente la situación de hoy. Wow, qué increíble. Es penoso. Han pasado, ¿cuánto ya? ¿No? Casi Claro, un 200 siglo. años. Claro. Pero 200 el, años. el orden de los factores no altera el producto y tal vez son los mismos factores que operan ahora con otras vestimentas, pero que no han cambiado mucho. Sí, Por eso, de que, todas perdón, maneras. por eso que es necesario hacerse la preguntita. ¿Vamos a seguir con partidos políticos? ¿Vamos Y a ahí seguir está. con una clase política? ¿Con una oligarquía política?
Con una casta, claro. ¿O vamos a ser de una vez por todas soberanos? Osvaldo Wong dice grande, Gabriel Salazar. Mr. Samantha 73 dice excelente, el mejor matinal. Los invitados son lo máximo de calidad, gracias por existir. Recuerde que usted puede mandar su pregunta para Gabriel Salazar también en un audio de WhatsApp al más 569-9101-0672 o quizás también algún comentario. Hassan Akram. Quería volver a preguntar sobre esto del testamento, porque hay muchos elementos acá que tienen que ver con su trayectoria como historiador, ¿no? El tema de los partidos políticos y la dificultad de expresar la soberanía popular cuando ellos monopolizan el espacio político, el tema de la legítima uso de la violencia, los ilegítimos usos de la violencia y los militares, también son temas que usted ha tocado en otros libros. Pero en este caso se está juntando todos los puntos. La coyuntura de esto es la votación del rechazo. Entonces quería entender que eso parte de, más allá de lo que está ocurriendo en este momento con el nuevo proceso constituyente, el punto de partida, digamos, es el rechazo al proceso que vivimos desde 2019. Y quería entender mejor su diagnóstico de por qué la tremenda votación del rechazo. ¿Eso fue por una falta de participación durante la convención pasada? Bien. Bueno, hay que hacer notar de que el tremendo rechazo fue solo el 62%. Ya. Mientras que el rechazo a la clase política es el 96%. Es más contundente el rechazo a la clase política que el rechazo al proyecto constitucional de la anterior convención constitucional. Ese dato hay que tenerlo siempre presente. Ya, yendo más directamente a tu alcance, el problema es lo que estamos diciendo. Llevamos 200 años, 11 intentos por redactar la constitución que regirá el Estado chileno, y todos han fracasado, excepto, bueno, el 28 también fracasó porque la destruyeron, ¿no? 200 años que la ciudadanía no ha participado nunca de punta a cabo en el proceso constituyente, ¿no? Porque siempre la han engañado de distintas maneras, que no voy a detallar acá porque sería un curso entero, muy largo, ¿ya? Por tanto, no sabe que es soberana. Lo que sabe, mirándolo a ustedes mismos que son de la generación nueva, Claro. Lo que sabe es reunirse en la calle para protestar, ser masa en la calle. Eso lo sabe, porque es lo único que ha podido hacer en 200 años. Porque la han expulsado de las instituciones donde ella pudo participar activamente en las determinaciones políticas, por ejemplo, el Cabildo. El Cabildo es un organismo local donde se expresa la soberanía popular, pero la soberanía popular es una voluntad colectiva. Claro. Y al ser colectiva es una comunidad. Y las comunidades solo existen en lo local, no a nivel nacional. Eso es una ilusión platónica de la derecha chilena que quiere que exista Chile, pero no comunidades locales, porque no le conviene, ¿ya? Entonces, tenemos que el pueblo chileno lleva 200 años sin saber que es soberano, porque lo han mandado a la calle. Y eso sí sabemos hacerlo. ¿Para qué estamos con cuentos? El pueblo chileno en la calle es un maestro para pelear, para romper, para acabar con la infraestructura crítica. 80 estaciones de los metros destruidas, ¿verdad?, que le provocó miedo al presidente. Estamos en guerra, dijo el presidente, ¿verdad?, contra un enemigo poderoso. Es el pueblo que está en la calle porque no le han impedido tener instituciones donde expresar su soberanía. El Cabildo fue suprimido. Solo tenemos Congreso Nacional donde hay políticos, pero no está el pueblo. ¿Sí? Y por otro lado, en ese periodo, claro, no nos interesa participar en los vericuetos internos del proceso político estatal. ¿Para qué? Si no me sirve de nada. ¿Para qué? Si no participo. ¿Fija? En consecuencia, no me interesa. Y por la misma razón no me interesa lo que estaba haciendo la Convención Constitucional, que, como sabemos, tenía más legitimidad que lo que están haciendo hoy día los políticos, pero no suficiente. No suficiente. El alrededor del 40%, 30% de legitimidad. Y claro, tampoco le interesó al pueblo eso.
El problema es que en 200 años no hemos educado a la ciudadanía, no nos hemos autoeducado para ser soberanos. Y eso no lo sabemos, y eso es ignorancia. Hoy día si hay que hacer una reforma en la educación, tiene que ser una revolución en la educación, porque ¿qué es lo que hace la educación? Nos mete modelo extranjero. Claro, Nos mete copiemos Finlandia, copiemos Noruega. Claro, que Suecia, que Finlandia, que Inglaterra, que Francia, hasta Ceilán, ¿no? Tuvimos un Claro. tiempo, etcétera. En consecuencia, si no sabemos nuestra propia historia, como ciudadanos, como pueblo soberano, no sabemos historia. Y por tanto estamos repitiendo el mismo cuento en 200 años, con una Gabriel, monotonía ya que crispa realmente los nervios. totalmente, don Gabriel. Y en ese sentido, después de lo que ocurrió el 18 de octubre, está hoy día la reversa, que es el intento bastante exitoso de instalar un relato donde primero la manifestación es criminalizada, donde todo lo que huela a octubrismo quiere ser borrado, donde la violencia simbólica que dicen ellos representa el perro matapaco es tan importante como la violencia real. O sea, los que se sacaron una selfie con el perro matapaco hoy día son responsables de la muerte de Carabineros. Exacto. Más o menos es lo que quieren instalar. sí. Ese tipo de intentonas, de formas de aplacar lo que fue un movimiento legítimo y genuino, ¿se dio con tanta intensidad también en el pasado? Me recuerdo yo Sí, en la Revolución de la Chaucha, absolutamente. tal vez, o en otro momento. ¿Se había dado con esa misma fuerza con lo que se está viendo ahora? Primero quisiera terminar de responder un poco el alcance del maestro acá. Eso es lo que se expresó en la operación del 4 de septiembre del rechazo. Y la gente no estaba informada profundamente de lo que estaba ocurriendo en la Convención Constitucional. Claro. Porque Así eso tuvo un tiraje como de 2 millones, el texto constitucional, ¿no? Sí. Pero que lo habrán leído 500.000, lo habrán leído a fondo 10.000. ¿Quién entendieron profundamente? No sé. Hay por ahí datos estadísticos que dicen que en Chile solo 1/3 de los adultos tomó un libro el año pasado. Wow. Y de ese tercio que tomó un libro y lo leyó, solo el 3% entendió lo que leyó. Y ustedes lo ven en los periódicos, en los canales de televisión, los grandes comentaristas, los expertos que llaman, ¿no? Los senadores, los diputados, los políticos, nadie comentó a fondo el texto constitucional. Nada. Lo adjetivaron. La política está hecha de adjetivos. Y los adjetivos son terribles porque adjetivan a la ciudadanía. Desde el siglo XIX, a la ciudadanía que protesta la adjetivan derogativamente. Entonces es la chusma, es el populacho, es el vandalaje, ¿verdad? Son una de adjetivos. Yo hice en el libro puse un... Hoy día el octubrismo. Claro. Claro. El octubrismo, claro, los refundacionistas que le llaman. Claro. Puro adjetivo. Y adjetivando a la ciudadanía, ¿te fijas? Le meten la camisa de fuerza. Estos son vándalos. Estos son antisociales. Estos son izquierdistas, ¿no? Estos Etcétera, defienden a etcétera. los delincuentes. Entonces, meten al ciudadano en un adjetivo que queda para siempre. Esto viene del siglo XIX. Yo ahí puse un texto de cómo trataban a los ciudadanos del siglo XIX, que es lo mismo de hoy. Y lo hace hasta gente supuestamente de izquierda, porque el domingo pasado, en la tercera, José Miguel Insulza, ¿qué es lo que dijo? En la izquierda, textual, ¿ah? En la izquierda se tiende a comprender más a los delincuentes. Claro. Haciéndole el juego completo al relato de la derecha. Son cómplices de la delincuencia. Claro. no sé cuál. Que Claro. por lo menos ya se asume que no es de izquierda. Un avance. Entonces, una política que se basa en adjetivos, una historia oficial que se basa en apología de los vencedores, ni eso es historia, ni eso es conocimiento, y eso es lo que recibe el pueblo, ¿verdad? La ciudadanía. De ahí el tema de fondo. Y respecto a lo que tú decías, yo creo que... perdón, resúmelo en una palabra, porque si no me voy a confundir. El relato que se instala ahora, tratando de aplacar
cualquier tipo de existencia de legitimidad en el movimiento octubrista, donde la violencia simbólica se iguala a la violencia real, Bueno, y claro. nos quieren hacer un relato de blanco y negro donde todos los que cuestionamos siquiera o nos hacemos una pregunta de cuáles debieran ser los adecuados procederes de Carabineros, estamos hablando de la delincuencia. ¿Ustedes están de acuerdo con los delincuentes? Y la pregunta de Rodrigo fue si eso había pasado, Sí, había pasado antes. con algún Eso, movimiento. Claro, con la, no sé, la revolución de la chaucha o en La otro momento. contra Tiene en que ver- términos retóricas, ideológicas. Claro. En relación a lo que estaba respondiendo acá el maestro, en Chile, desde el año 30 en adelante, surgió la adjetivación como relato histórico. Por eso es que los vencedores fueron adjetivados como héroes, próceres, se levantaron estatuas, ¿no es cierto?, los nombres de las calles, ahí están los portales, están Manuel Montt, qué sé yo, están todos ellos allí. Claro. En cambio, los mismos historiadores, Barros Arana es culpable de esto. Si ustedes leen a Barros Arana, lo que escribió después de 1818 hasta el 50, es partisano, adjetiva positivamente a Portales, ¿no? Y hunden a Ramón Freire, llena de adjetivos peyorativos y de derogativos a los ¿También le dicen liberales, partisano? a los pipiolos, ¿ah? A los que querían la Asamblea Popular como la que hiciera el Estado chileno, etc. Por eso es que la historia de Chile ha sido una gran mentira, y lo digo responsablemente. Toda esta historia que nos habla de los nombres de las calles, ¿no es cierto?, de Portales, Bernardo O'Higgins, Carrera, oiga, Alessandri, etc., son todos los vencedores que fueron adjetivados positivamente por sus propios, digamos, historiadores, por su propia gente vinculada a la comunicación. Claro. Y eso se convirtió en texto oficial. Solo después de 1960 aparece una ciencia social crítica con un marxismo muy infantil, muy primitivo, que adjetivaba al revés, adjetivo contra adjetivo. Y si tú respondes adjetivo contra adjetivo, no estás construyendo la teoría revolucionaria del pueblo. Te estás metiendo en el mismo negocio que tiene la clase dominante. Por eso ha costado mucho que la historia popular avance realmente por donde debe avanzar. Y felizmente así ha ocurrido con muchos historiadores nuevos, un poquito antes de los años 80 comenzaron a trabajar y producir. Y yo formo parte de esa generación. Y a esta altura yo he trabajado más que nadie porque soy más viejo y porque he estado más tiempo en la investigación, ¿no? Clara Montt dice... Por perdón. eso he concluido una serie de cosas respecto a nuestra historia que me atrevo ahora a publicarla ya como para entregarla cocinada, entre comillas, usando esa palabra. Claro. Terrible, ¿no? Al consumo de la ciudadanía. Clara Montt dice que corta la mañana es interesante hoy, señor Daniel Soto Muñoz, coronel en retiro, y para terminar, don Gabriel Salazar. Bruno Rodrigo dice, buenos días, don Gabriel, un honor tenerlo en nuestra comunidad. ¿Qué opina usted de que el comité de expertos para la nueva constitución esté al mando del señor Larraín? Hay que decir que ya no está al mando, pero sí, fue el que entregó finalmente. Pero estuvo como al mando. decíamos, replica la lógica Sí, y está ahí de todas formas. del duopolio. Exacto. Izquierda y derecha, tal como ocurría en los 90, por lo menos. No se acabó nunca el binomial, parece. Sí. Bueno, lo realmente importante es que el proceso constituyente esté en manos de un grupo de personas que es la más desprestigiada y rechazada en la historia de Chile. Bueno, que dentro de ese grupo de gente aparezca un señor u otro, da lo mismo. Porque aquí la clase política está actuando como clase, incluso con los partidos de izquierda dentro. Sí, Claro. tal cual. Eso es lo peor. Lo No val- solo lo la vieja legitiman. izquierda parlamentarista, ¿no?, de la época de Allende, de Frey, qué sé yo, etcétera, sino que la nueva izquierda, que llamado Frente Amplio, que son los pingüinos, ¿no es cierto?, del 2001, 2006, 2011, ¿no?, y que están en la misma todos. Eso ha ocurrido por lo menos 3 veces en la historia de Chile. Cuando el pueblo se levanta con afanes de cambiar la Constitución, toda la clase política se une, toda. Ocurrió en el siglo XIX con la famosa fusión liberal-conservadora. ¿No? Los que se habían peleado a balazos Claro. se unieron cuando en 1859 se hizo una revolución constituyente con el pueblo en la vanguardia. Ocurrió en 1925, cuando todos los políticos se unieron en torno a Arturo Alessandri Palma, ¿no?, para impedir que
los oficiales jóvenes del ejército, junto con la Foch, Luis Emilio Recabar y los trabajadores, organizaran ellos la Asamblea Constituyente de ese año. Todos los políticos apoyaron a Alessandri, dejaron votado a Luis Emilio Recabar y a los trabajadores que organizaron y a los estudiantes que organizaron una Asamblea Constituyente por su cuenta. Esa tradición, te fijas, donde todos se unieron pro Alessandri, y Alessandri les permitió entonces después convertirse en clase política que controló todo el Estado después del año 25. Colocó un comité de expertos para hacer la Constitución. Y ahora de nuevo se unen. Por eso la clase política es un gremio que ya aprendió que su negocio es control del Estado. Y la ciudadanía entonces no puede seguir confiando en gente que se agremió usurpando su soberanía para negociar dentro de su control del Estado. Rodrigo preguntó por eso de la reacción frente a los avances de 2019 y claramente esto de la adjetivización de la Constitución es parte de algo que se ha notado históricamente. Usted ha documentado con amplios ejemplos de esto que hoy día hablan de la refundación como si fuera la peor cosa posible. Exacto. O como un texto partisano, como si eso fue algo terrible, los partisanos, los grandes defensores frente al fascismo. Exacto. Pero este uso de los adjetivos que hemos notado históricamente como parte de estos procesos de contrarreforma, digamos, o contrarreacción, ¿cuántas veces han tenido una participación popular tan grande? El pinochetismo popular fue un fenómeno en las poblaciones de Chile implantados directamente por la dictadura y tenían su base de apoyo. Hay dentro de poblaciones ciertos sectores que todavía tienen fotos de Pinochet en los muros y lo vemos mucho en redes sociales hoy día, que hay una derecha movilizada, activista, que no es de la clase política, que es muy de extracción popular, que ocupa ese lenguaje. ¿Eso se ve como un fenómeno nuevo o es también parte de ese proceso histórico, cíclico? Es nuevo y no es nuevo. Es nuevo en términos que el apoyo que tuvo Pinochet de los sectores populares, pues lo tuvo, pero sectores populares, diría uno, antiguos o muy pobres. Sí. O con muy golpeados por la escasez de educación u otras posibilidades. Lo tuvo, eso no se puede negar. Yo hice una investigación para variar, sobre ese tema, comparando cómo eran los seguidores de Pinochet con los que no eran seguidores de nada, los pobladores de Pudahuel, en términos de cómo se sentían ellos como protagonistas de la historia. Los seguidores de Pinochet, según el estudio que hicimos con varios estudiantes, todos ellos hablaban de él, con mayúscula, él nos liberó del comunismo, él nos va a liberar de la pobreza, él nos dio casa, él nos va a dar empleo, él lo hace todo, nosotros lo seguimos. Claro. Él, esa el caudillo, figura, el claro. demiurgo, esta especie de Dios, el pater familia, etc. Claro. Cuando investigamos a los pobladores de las poblaciones de Pudahuel, esto es la época después del golpe, ¿no? Ustedes saben que las mujeres especialmente y los hombres también salieron al río a sacar los cadáveres y darles sepultura en la ribera. Qué terrible. Desafiando los helicópteros que volaban amenazantemente encima de ellos. Les preguntamos cómo se sentían ellos. Nosotros debemos hacer esto. Nosotros debemos darle cristiana sepultura a nuestros iguales. Debemos desafiar el peligro que está en los cielos, ¿verdad? Porque es un deber humano que nosotros somos protagonistas de un deber humano. Son dos maneras de sentir, ¿te fijas? El proceso histórico conducido o no conducido. Y claro, la oligarquía siempre ha tenido un pueblo, una minoría de pueblo, que lo sigue. Porque el patrón le dio, qué sé yo, la casita, le daba esto, lo otro, en la hacienda. Porque los católicos, los patrones católicos les construyeron una poblacioncita acá o les llevaban una ayudita a través de la caridad cristiana. Y con la idea de Dios metido en la cabeza. Está bien que te metido en la cabeza, pero un Dios católico militante es otra cosa. Oiga. Es cierto, pero
Pero este apoyo que tiene todavía la derecha en sectores populares tiene que ver mucho con una política, porque la izquierda siempre jugó todo, hagámoslo desde el Estado. Claro. El Estado educa, el En las Estado desarrolla, instituciones. el Estado reforma, el Estado es revolucionario. Todo lo hace el Estado, no el pueblo. Claro. Nosotros en el Estado. Crean en nosotros, voten por nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo la UDI cuando apareció en escena? Se fue Se fue a las las bases. poblaciones. Claro. Y habló de la autonomía comunal, de los servicios comunales. O sea, le achuntó el problema de que la soberanía está en la comuna. Y por eso era la UDI popular. Y la izquierda no, se jugaba todo por el Estado, las elecciones, la izquierda, la votación, etcétera. De ahí que la UDI logró tener ventaja. Yo trabajé mucho tiempo en una ONG que trabajábamos en terreno. Lo vimos en terreno, lo investigamos en terreno. Claro. Entonces, la izquierda solo Estado, todo el Estado. Elección. La UDI estaba en terreno. Y ahí le ganó un terreno Y impresionante. ganó un terreno que hasta hoy día al más o Partido menos lo Comunista, tiene. por ejemplo, que era el que más estaba Claro. en terreno. Me recordé de la canción de Jorge González, porque los ricos, ¿te acuerdas tú que decía, Sí. hablando de los ricos, armamos instituciones para jugar a ayudar, que es un poco lo que Claro. está planteando usted. Estamos en un momento sensible, 2023, 50 años del golpe de Estado, de la dictadura. Hay un intento también de establecer contextos como ha existido toda la vida, de establecer otro relato. Lo hemos visto en la Argentina, quizás más brutalmente, porque en la Argentina incluso hay autores con el respaldo de grandes editoriales que han sacado libros para reivindicar lo que hizo la dictadura argentina. Increíble. Acá ha habido un poquito, por lo menos del ambiente editorial, más prudencia, pero no sí del intento de relato descarado de voces que intentan tergiversar la verdad. Y uno ve que, bueno, hay señales de que dicen de que tal vez se vaya a matizar el relato que instala el gobierno de cara al 11 de septiembre. ¿Cómo ve usted este fenómeno? A ver. Quisiera partir primero señalando lo siguiente. Toda esa política de la UDI no fue un invento de la UDI, fue un invento del Banco Mundial. Y cuando se instaló el modelo neoliberal en todo el mundo, no solo en Chile, el resultado inmediato fue el aumento de la marginalidad social, el desempleo, el empleo precario, etcétera. Entonces se dieron cuenta en el Banco Mundial dejó de ser economista y se preocupó de lo social, se dieron cuenta que el modelo neoliberal iba a generar mucha pobreza. Y lo que ellos trataban de ver que el modelo neoliberal iba a combatir la pobreza. Entonces inventaron algo muy, muy interesante. Ellos dijeron, la política tradicional del populismo es que los pobres no saben liberarse, los pobres no tienen nada, hay que darles todo. Sí, Hay que darles todo. claro. ¿Y quién le da? El Todo Estado. gratis, todo gay. Le da el Estado, ¿te fijas? Es lo que Claro. quería, digamos, la Unidad Popular. Pero ellos dijeron, no, pues los pobres también tienen recursos propios, son inteligentes, tienen fuerza de trabajo, se ayudan entre sí. ¿Qué tal si la política neoliberal es ayudar a los pobres a autoliberarse por sí mismos sin una tremenda política estatal? De ahí surgió la política de trabajar en el terreno, en la comunidad. Y le fue bien, De ahí empezó el con mi plata no. claro. Claro, porque en el fondo todo lo que consigue uno es como logro personal Claro. y El se individualismo mina el colectivismo. a Claro. nivel extremo, digamos. Entonces ellos desarrollaron su política social en small projects, es decir, pequeños proyectos, caso a caso, persona por persona. En cambio, la política de la izquierda, desde el Estado, política global, revolución. Por eso les fue bien por mucho tiempo a la derecha en ese plano. Claro. Y lograron bueno, eso lo conocemos bien porque trabajamos en terreno nosotros todo ese periodo, Sí. desde el 2000 hasta el 2008, 2010, qué sé yo. ¿Y la derecha integrará su relato entonces? ¿Tú crees que ese va a ser un ejercicio Yo creo que eso exitoso? pasó un poco, porque de todas maneras las consecuencias negativas del modelo neoliberal superaron el área exclusivamente personal, privada, de grupitos chicos, que es lo que hacía la UDI. Es tan masivo que y produjo resultados de otro tipo, no solo pobreza, sino que salud mental. Tremendo. La salud mental, que hoy día es un problema tremendo en Chile, Tremendo gigantesco. es la verdadera pandemia. Tasa de en realidad. suicidio, desapego por la vida. Claro. Ya no creo ni en los colegios, no creo en nada. Destruyo todo. Es un subproducto
psicosocial de Totalmente. las políticas neoliberales. Hasta el sicariato se entiende. Claro, así. claro. Claro, Y del absolutamente. individualismo exacerbado y además potenciado por la cuestión del celular y todo eso. Justo para allá quería llevarlo, ¿ves? Mire, Perdón, que no fui qué directamente a increíble tu cómo, pregunta. Sí, sí, no, sí. que es increíble cómo la conversación se va dando finalmente, ¿no? Porque usted hablaba y a mí, como yo soy concejala también, me parece siempre súper interesante desde abajo, ¿no? Desde pensar en lo cotidiano. A mí me interesa mucho el tema que tiene que ver también con los dirigentes sociales, vecinales. Entonces, se acabaron los cabildos, eso es real, digamos. Vivimos una pequeña ilusión durante el 18 de octubre y ya, se cerró. ¿Podrían de alguna forma, o es imposible, que las redes sociales se transformen en una especie de también lugar de encuentro? Voy a ese tema directamente. Pero quiero empezar. Ustedes son de la generación pingüino. Nosotros No, somos un yo poquito creo más que- viejos. sí, más bien. Somos- Sí, claro. Sí, estuvimos en los 90 en la universidad. Sí, eso. 90 Yo sería de universidad. esa más No, o la menos. generación Era pingüina. peor, Yo peor fui de esa somos- generación. Nosotros somos de la generación del que era De la- entre Marcelo Ríos, que era el No estoy ni ahí, Claro. Claro, pues esa. y los Y que hacíamos estábamos las preocupados protestas de la contra ley. Brunner. ¿Te Claro, acuerdas tú, claro. no? Cuando fue ministro de Educación, las Claro. protestas eran contra Brunner. Y hacíamos sitting afuera Claro. del Mercurio, No, ese pero tipo de cosas. recuerden que yo hacía clase en ese tiempo. Claro, usted hacía clase. Pero yo, no- Retorné, bueno, yo me estaba en puse a hacer Valparaíso, clase al pero... tiro. ¿Y qué es lo que vi? Es un periodo en que los jóvenes dejan de militar, de abandono los partidos, sobre todo de izquierda. Total, pero Particularmente total. de izquierda. Sí. Y se produjo un fenómeno ahí que lo resumo en estas palabras. Dejé de militar políticamente, pero quiero iniciar ahora mi militancia social. Militancia social. Muchísimo en las sucedió. organizaciones sociales de la Pobla, ¿ah? Claro. de la comuna. Y desde entonces hay un interés por desarrollar lo social en lo local. Yo se lo he seguido mucho en la pista porque es clave. Si el concepto de soberanía tiene que ver con eso, le sigo en la pista. Claro. Y hoy día puedo decir que eso está despertando naturalmente de una manera mucho más masiva. Ya no es una opción juvenil, ya dejo de militar esto para militar esto otro, ¿no? Ahora es más masivo. Te pongo ejemplo. Hace como un mes y medio atrás me invitaron a la población O'Higgins, ¿Ya? que ustedes saben fue un pegoteo de pobladores que los militares sacaron de distintas partes y los metieron ahí, Así es. que tuvo una muy mala fama desde el inicio. Pero me invitaron ahí a un carnaval de los pobladores de la Villa O'Higgins. Qué lindo. Yo fui, el carnaval ocupó 12 cuadras de una avenida central que tienen de doble vía, Imagínese. doble ancho, Wow. podríamos decir, llena de gente durante 3 días seguidos. Y eso no Y ahí salió tenían- en ninguna parte. Tenían stands donde algunos vendían su obra de artesanía, Claro. otros vendían sus pinturas, otros ofrecían cualquier cosa para vender, otros ahí leían sus textos, otros hacían teatro, otros hacían discursos políticos, otros bailaban, otros tocaban música, otros vendían comida, y toda la gente circulando, vestida, no al lote. Para enfrentarse a sí mismos se vestían, yo no puedo decir elegantemente, pero no en la forma Habitual, al, claro. al había lote que uno ve en los estudiantes universitarios. había una No, preocupación. un respeto hacia sí mismo. ¿Mm? Y por pareja, chiquillos jóvenes, ¿no? Y 3 días seguidos. Qué increíble. Cuando un pueblo, una comunidad se celebra a sí misma, hay carnaval, es porque hay sentido de comunidad. Eso yo lo vi allí, lo viví también cuando me invitaron a una feria del libro en Ovalle, en el norte. Y ahora estoy invitado a lo mismo en Conchalí, Huechuraba, Peñaflor, Lonquimay en el sur. Y en todas partes lo mismo, feria del libro, venta del libro, lanzamiento del libro, por tanto comentarios de este tipo, baile, te fijas, de todo, la gente se disfrazan, de todo. Es el mejor síntoma que podemos tener de que la comunidad está despertando. Si despierta ligerito se va a dar cuenta que ella va a tomar decisiones sobre su propia comuna. Y ahí se va a dar dando cuenta de la importancia que tenía la propuesta rechazada de la Convención Constitucional de organizar asambleas comunales permanentes.
Sí, era tan importante que ello. que se autorrepresentan en las asambleas regionales permanentes Claro, y en una asamblea nacional territorial claro. que fue la que suprimió el Senado. Po. Y ahí vamos llegando hasta Eso. donde teníamos que llegar, desde abajo hacia arriba. Ese es el verdadero camino, Ay, ay, ay. la gran alameda que le puse yo de la soberanía popular. Maravilloso. Hay mucho interés, por supuesto, en tener este libro. Aprovecho de contar que don Gabriel Salazar, de donde nosotros somos además media partner, va a estar en la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales, que se va a hacer, por supuesto, en la comuna de Recoleta entre el 5 y el 16 de abril. La entrada es gratuita, solo tienen que entrar ustedes y bajarla ahí donde vemos en www.fil2023.cl. Vamos a estar ahí, vamos a estar transmitiendo y vamos a estar también conduciendo algunos, porque ya no nos pidieron, ¿verdad? Conduciendo algunos conversatorios. Esto va a ser algo muy interesante donde vamos a reflexionar sobre el país que queremos justamente. Y esto nos están pidiendo también que subamos la conversación que hemos tenido con Gabriel Salazar. Lo vamos a hacer, por supuesto, siempre subimos todas nuestras entrevistas en todas nuestras redes sociales. Y tenemos ganadora ya del uno de los libros, porque tenemos otro que vamos a entregar mañana. Aquí está, la ganadora es Ignacia Andrea Pino Castillo. Ocupó el hashtag Gana con la Voz y dice: yo me cambié a Facebook solo para participar. Mi hermano estaría muy feliz, la lectura le llena el alma, alegra y conecta con el universo. Vamos que se puede, dice. Terminamos además muy esperanzados esta conversación y eso, pucha que es bueno, alegra el corazón, porque a veces uno está tan triste, ¿no? Y lo vamos a mandar, te lo vamos a mandar, Ignacia Pino, te lo vamos a mandar firmado el libro por don Gabriel Salazar. Así que para que estén atentos a todo lo que nosotros vayamos publicando. Don Gabriel Salazar, muchas gracias Muchas por gracias, estar don aquí Gabriel, como siempre. conversando. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con ustedes. Micrófono abierto. Eso Esa es, es la idea. tal cual, justamente. Y con eso terminamos, por supuesto. Ustedes, por favor, síganos a través de todas las redes sociales, póngale like. Mira, voy a decir algo, me voy a dar una licencia. No, estamos siendo un poquitín perseguidos en YouTube sobre todo. Entonces, yo sé que en YouTube tenemos la comunidad más grande y eso por eso me preocupa tanto, la verdad, lo voy a decir. Y lamentablemente, como somos el único medio de izquierda que sale a diario por redes sociales, especialmente por YouTube, nos persiguen bastante. Y nos denuncian falsamente para que nos bloqueen. Exacto. Nos denuncian Eso falsamente para que nos bloqueen. Exacto. Y muchas gracias por decirlo así, que es exactamente lo que están haciendo, que a mí me da un poco de nervio decirlo, pero es la verdad. Entonces les pido por favor que le pongan me gusta más que nunca, que le den muchos likes, que lo compartan mucho, porque eso nos ayuda a nosotros con el algoritmo, porque son finalmente robots los que hacen eso. Un abrazo entonces para todas y todos. Nos encontramos mañana, como siempre, aquí en La Voz de los que Sobran a través de todas nuestras redes sociales. Tenemos Discord, no sé muy bien qué significa. Es otra plataforma. Voy a ser muy honesta. Eso es para nosotros no, nomás. ya. Pero perdón. claro, Yo pensé que era es para todo el gestionar mundo. video, Ya, Discord. olvídense, es un ya. secreto. Entonces olvídenlo, no tenemos nada. Tenemos Twitch, tenemos Instagram, salimos por iCool, el canal de Mundo y también en la Radio Universidad de Chile a las 11 de la noche. Ustedes pueden escuchar. 102.5. Las radios que piensan. Las radios que piensan. Muy bien. Hasta mañana. Chau.